A mí me pareció en líneas generales una buena segunda temporada de X-Men 97, pero es verdad que, como decís vos, no está ni de cerca, no le llega ni a los talones a lo que fue aquella primera temporada. La verdad que yo sentí, y esto lo hablamos bastante, que el final estuvo maravilloso, hermoso, tiene un par de cositas que después las vamos a mencionar, pero lo peor de toda esta temporada es que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 y parte del 8 o el 8 mismo, es prácticamente relleno. Muy buenas a todos, mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy en este día más marveliano que la vida? Más marveliano que nunca. Con el final de X-Men 97, con la D23, posible tráiler de Doomsday, tráiler de Vision Quest. Hay de todo para charlar, pero como siempre, Mati, amigo de mi alma, de mi corazón, de mi vida marveliana, ¿cómo estás hoy? Hola Pablito querido, bienvenidos a un nuevo episodio de The Marvel Show. Como nunca, realmente, un episodio más Marvel que esto no había. Más Marvel que Show. Más Marvel que Show, totalmente. Una semana cargada de un montón de cosas, pero sin lugar a dudas, algo que nos terminó volando la cabeza, que nos destruyó, podríamos decir tranquilamente. El final de X-Men 97 ya está disponible en Disney Plus. Ya vimos el final y hoy vamos a estar hablando del final de la segunda temporada de X-Men, que ya tiene incluso confirmada y en producción muy probablemente la tercera temporada. ¿Cómo andas, Pablito querido? Bien, contento y como dijimos al principio, más marveliano que nunca. Y como decís vos, no solo que está en producción la tercera temporada, sino que ya está terminada. Eso por un lado. ¡Ojo! Sí, me sirve un montonazo eso. Por supuesto, igual que terminado es, bueno, no sé, faltará grabar algo, faltará pulir algo, pero en teoría ya está terminada la tercera temporada de X-Men 97, que se va a estrenar, por supuesto, el año que viene y por supuesto que todavía no hay fecha. Por otro lado, también se sabe que ya se está hablando de una cuarta temporada de X-Men 97 que está, te diría que hasta confirmada, y te diría también que por contrato deberían hacer 5 temporadas de X-Men 97. Una serie que en números dentro de todo le va bien y le sirve a Marvel. Pero yo esta lo que... segunda temporada... Exactamente. Yo lo único que voy a pedir... A ver, no estoy en ningún lugar para poder pedir cosas. Pero a mí me gustaría que quien sea que esté detrás del resto de los proyectos de X-Men 97, que por favor abra un poco Twitter. No decimos que la temporada haya sido mala, pero me parece que hay una diferencia bastante grande con la primera temporada y es bastante notable. Me refiero a no sé si la calidad de los episodios, sino a la calidad de la trama o la forma de contar las historias. Me parece que quizás va por ese lado. Entonces, abran Twitter, lean algunos mensajes de los fans, porque la temporada está muy bien, el final es maravilloso, no puedo decir otra cosa, pero me parece que había algo en el aire con X-Men 97 temporada 2 que le faltó. No sé, había que hacer fuerza en otro lado. Qué sé yo, no soy showrunner, no soy encargado de estas cosas, pero como fan yo puedo decir eso y que me gustaría que quizás esas asperezas que no se pudieron tocar para la segunda temporada se revisen un poquito más para la tercera, por ejemplo. Sí, a mí me pareció en líneas generales una buena segunda temporada de X-Men 97, pero es verdad que, como decís vos, no está ni de cerca, no le llega ni a los talones
a lo que fue aquella primera temporada el año pasado, ¿no? En el 2025. La verdad que yo sentí, y esto lo hablamos bastante, que el final estuvo maravilloso, hermoso. Tiene un par de cositas que después las vamos a mencionar. Pero lo peor de toda esta temporada es que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 y parte del 8 o el 8 mismo es prácticamente relleno. Sacando quizás el capítulo de Nightcrawler, que termina teniendo como una connotación más religiosa, como que termina teniendo más mensaje. Sacando eso, ¿por qué hicieron un capítulo de Wolverine con el tema de Arma X? Todo para poner cameos. Porque es Wolverine, no sé, claro. Sí, porque es Wolverine, para poner cameos, para, viste, una historia que cierra ahí. No sé, el capítulo de Polaris. Me encantó Polaris como personaje, pero ¿qué carajo me importa a mí un capítulo de Polaris cuando en el capítulo 1, 2 y 3 tuviste toda una trama de apocalipsis, los mutantes, día del futuro pasado? Uh-huh. Apareció Kang, aparecieron los mutantes con un problema real como grupo y no problemas individuales como es justamente en el capítulo de Wolverine. No sé, ahí es donde más falla esta segunda temporada. Sí, y que de esos capítulos estilo de relleno, como les decimos nosotros, el que quizás empieza a tener un poquito más de valor, pero que solamente tiene valor después del final de la temporada, es el de Coloso. El de Coloso y Nightcrawler, ¿no? En donde claro, sí, ya vamos a hablar del final, pero ese es el que toma un poquito más de peso por las palabras que dice Nightcrawler en el episodio de Coloso y por lo que ocurre al final de la temporada. Pero si no, también sería un episodio más de relleno. Y estamos hablando prácticamente de la mitad de la temporada. No estamos hablando de 2 episodios nomás, o de uno, o de uno dividido a la mitad, como pasó en la temporada anterior cuando vimos el capítulo de Júbilo, que se entremezclaba con el capítulo de Tormenta, que el de Tormenta no era, por supuesto, de relleno, pero estaba dividido como en 2 partes de 15 minutos cada uno. Entonces, sí, hay algo ahí que hace un poco de ruido. Pero bueno, nada, terminó X-Men 97 temporada 2, un episodio que venía a cerrar si se quiere, un poco la historia de todo lo que venía ocurriendo con Apocalipsis, con el cuerpo de Gambito que había vuelto a la vida, pero que Apocalipsis lo estaba controlando. Al final fue esto de, como decíamos la semana pasada, X-Force contra X-Men o contra X-Corp, pero en el medio el renacimiento de Apocalipsis en el cuerpo de Gambito, casi en un ser indestructible, ¿no? Imposible de ganar, en donde al final todos tienen que hacer grupo, hacer unión y tratar de enfrentarlos para darse cuenta que es imposible ganarle. Incluso Cable, deshaciéndose del resto, piensa que asesinando a Gambito esto no iba a pasar. Asesinando a Gambito de nuevo. Dicho sea de paso, no funcionó. Y Apocalipsis vuelve a resurgir en el cuerpo de Gambito. Sí. Un diseño que mezcla el mismo cuerpo del Gambito medio zombificado con el diseño de la armadura de Apocalipsis, que no me termina de convencer, te soy sincero, pero no me disgusta. Bueno, para mí creo que, como decía, hay cositas en este final de la serie que a mí me gustó, me parece excelente, me parece un cierre muy tierno, muy lindo, con mucho mensaje. Pero claro, esto que decimos del Gambito zombie, ¿no? Primero, me gustaría ir como en orden cronológico, porque el capítulo uno piensa que no, pero en realidad pasan muchas cosas que no son importantes, pero que son facherísimas. Como por ejemplo que pasa esto que decís vos, ¿no? Ataca la X-Force y la X-Factor a la X-Corp. Bueno, ahí te muestran todo el armamento que tienen, cómo se pelean, es como una guerra que está buenísima. Pero a su vez ahí, una vez que la X-Force y los X-Factor entran a la X-Corp, se divide todo un poco y tenemos peleas de distintos mutantes, por así decir. Por ejemplo, Wolverine y Morph contra Angel y la otra, la de la mariposa, Psylocke, que nunca me acuerdo el nombre. Ahí está, Psylocke.
que pelean entre ellos dos. Y está bueno porque Morph primero hace cameo de Doctor Octopus. Y, Uy, sí, qué bien, me bloqueaste el recuerdo. Muy buen cameo. Seguramente te habías olvidado. Muy buen cameo, me encantó. Y bueno, está bueno quizás verlo pelear a ellos dos juntos, que son mejores amichis, después de ese capítulo de relleno que tuvimos antes. Está bueno verlo. Por otro lado, tenemos la pelea de Cyclops y Jean contra Cable, que quizás es la más importante, la que tiene más chicha, porque bueno, es como padres más emocional versus hijo. También. Claro, más emocional. Después tenemos otra que no es muy importante, pero está muy buena, y es la de Júbilo contra Havok. Pelea de avioncitos. Sí, y la que verdad además que Júbilo le da un poquito de cátedra, ¿no? Sí, y es una pelea como que al final Havok también termina reconociendo que muy bien novata, ¿no? Sí. Digo que al final de cuentas, entre la X-Factor y los X-Men, no es que sean unos villanos de otros. Hay un conflicto de intereses, por supuesto, de intereses, ¿no? Exactamente. Entonces, nada, uno está a favor de una cosa y el otro de otra, y están en contra, y se genera este conflicto. Entonces, uno trata de tener al otro grupo y ya. Creo que el más extremista, en todo caso, es Cable hacia el final del combate. Sí, en realidad la X-Force en general. La X-Force en general. Pero bueno, el hecho de que Cable provenga del futuro y su único objetivo sea asesinar a Apocalipsis, también sabemos por qué lo pone en ese lugar, ¿no? Sí. Bien, y por otro lado, la última pelea que quizás, son medio como dos peleas en realidad, es la de Polaris y Bishop contra, otros personajes que ahora tampoco me acuerdo el nombre. No sé cómo se llama y los otros tampoco. Sí, la que es como una sirena y el otro que hace clones, básicamente. Y el grandote. Y el grandote contra Polaris y Bishop. Claro, ahí pasa quizás lo más interesante, y es que revive Gambito como Gambito. Sí, y aparece con mucha aura. Sí, totalmente. Cine absoluto. Totalmente. Amamos a Gambito, pero a Gambito real, por supuesto, ¿no? Esa pelea se conecta un poco con la de Jean y Cable, porque en un momento Cable le gana a sus propios padres y Polaris, Bishop y Gambito le ganan a los otros. Entonces se terminan cruzando, y es ahí cuando pasa lo más importante, que es que Cable mata indefectiblemente a Gambito, mientras el Profesor X trataba de controlar esa conciencia de Apocalipsis que vive dentro de Gambito. Pero por otro lado, como trama B, tenemos a Rogue, a Nightcrawler y a Bestia yendo a Ship, a la nave de Apocalipsis. Y ahí quizás pasa otra cosa que es bastante floja del capítulo, y es que un celestial, que es un coso gigante, una entidad gigante archipoderosa, y a mí se me hace raro que vos vayas, te metas y le digas, che, yo lo amo mucho a Gambito, ¿me das poder para pelear contra él? Y el celestial le dice, sí, dale para adelante. Y le da todo el poder, y es como, bueno, está bien. Yo creo que también, para mí lo que marca esa escena es la idea del sacrificio, ¿no? Claro. O sea, primero que nada, cuando a Rogue le dicen que la última vez que Enza Banur entró ahí salió convertido en Apocalipsis, o sea que algo tuvo que perder, y se lo advierten a Rogue, ella por amor no le interesa. No le importa. Y después, dentro de ese vacío donde se encuentra con la cabeza del celestial, ¿cómo es que se llamaba? Ese es Arishem, ¿no? Arishem. Sí. Eso es raro también, ¿no? O sea, ¿por qué es Arishem? Sí, ¿qué lugar es ese? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué está en una nave? Sí, porque está en una cámara dentro. Bueno, sí, totalmente, todo súper raro. Pero bueno, hay cosas que a veces el mundo Marvel no sabe o no necesita explicar tampoco. Y yo creo que ahí la escena también un poco continúa en base a... es prácticamente una simple mortal peleando contra el poder magnificente de un celestial, de un dios o de algo más grande que un dios. Y hay algo ahí de decir, ok, ¿no? El celestial tipo valorando lo que está haciendo el personaje de Rogue y diciéndole, puedo darte la clave para destruir Apocalipsis, pero hay que hacer un sacrificio, ¿no? Entonces uno ya sabe, dice, ok, va a sobrevivir Remy a cuesta de
de ella misma, ¿no? Y después sale de ese lugar con toda una armadura celestial que el mismo Arishem le entrega con la capacidad para poder detener a Apocalipsis y Claro. salvar a su amado. Bueno, algo que también está bueno, que es una línea que está muy buena en esa parte, es que Arishem, el celestial, le da medio a entender como, bueno, te doy todo este poder como para una última pelea, como diciendo, si no le ganás con esto, Y ya está. jodete. Claro. Y indefectiblemente el apocalipsis es inevitable. Eso también me pareció algo que está muy bien en esa escena. Ahora, claro, esa escena se corta ahí, cuando Rogue desaparece. Y después hay otra cosa muy criticable, que es lo que más se criticó de todo el capítulo, es que Rogue prácticamente vence a Apocalipsis Sí, con el poder del amor, Ujú. digamos. Porque le tira 3 palabras, le da un poquito, le acaricia un poquito la cara y lo derrota. Claro, Eso es verdad, sí. uno espera que quizás hubiese estado bueno que peleen, ¿no? Que se hubiesen agarrado a piñas. Eso es lo que quizás la baja. Y es lo que quizás termina diciendo, che, le terminó ganando con el poder del amor. Que un poco, sí, al final sí. Lamentablemente, ¿no? Porque no es lo que queríamos ver. Pero, dentro de todo sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Una vez que sucede esto, tenemos como el gran cliffhanger o el gran, no sé, la gran revelación. Y es que cuando Rogue se da vuelta y ve a Bestia, se da cuenta que no está Nightcrawler. Y al final, Nightcrawler se mete en la bóveda esta donde está Arishem y le termina haciendo como el cambio, ¿no? Como que él se sacrifica para que Rogue, su mejor amiga, pueda vivir la vida que tanto deseó con su amado, hecho y derecho, que es el mismísimo Gambito. Y Exactamente. ahí prácticamente termina temporada hasta la postcréditos. Exacto. Bueno, que esto es lo que hablábamos recién con el capítulo de Coloso, que ahora toma más sentido un poco lo que le Claro. plantea Nightcrawler, ¿no? En ese final de episodio, Nightcrawler le pregunta a Coloso si lo que él había dicho sobre Creed había sido suficiente para ganar el juicio. Y Coloso le dice que no iba, no había forma de poder convencer al resto, pero que lo que él necesitaba era convencerlo a él, o sea, a Coloso. Y Coloso estaba convencido de lo que decía Nightcrawler y él le dice, y sí, porque siempre tuve fe. Y pasa lo mismo acá, ¿no? Él tiene un monólogo con el cual le habla a Arishem y le dice todo esto habla del amor de ellos dos, de que siempre pelearon por estar juntos, de que nunca dejó de confiar, de que siempre tuvo fe. Y es por eso que si él se sacrifica, el resto siempre lo va a recordar, porque él siempre tuvo fe. Y es re triste, pero también forma parte de darle un cierre a su personaje y permitir que los otros dos sigan creciendo como personajes incluso a partir de esto. Claro. Le da una vuelta de tuerca, me parece a mí, a la serie, que uno no se lo espera, porque, bueno, ya va con la cabeza armada directamente a decir, bueno, Rogue se sacrifica por Gambito, como Gambito se sacrificó por Rogue o por el resto de los mutantes cuando lo asesinó el Centinela, ¿no? Y en realidad, sin tener ninguna cuestión de por medio más que por fe, Nightcrawler decide sacrificarse por los dos. Y que ellos vivan su vida, como decís vos, y él deje quizás una enseñanza, si se quiere, ¿no? Para el resto de los mutantes también. Sí, por eso decíamos que era como que al final el final de la serie es muy lindo, es muy con mucho mensaje, ¿no? Y terminan teniendo como un protagonismo Nightcrawler que quizás nadie se lo esperaba. Y acá hay algo raro también que hace la serie, porque a mí quizás no me jode, pero entiendo que a muchas personas sí. Y es que los primeros capítulos, retomando un poco esta idea de que la serie está llena de relleno justamente, es que los primeros capítulos quizás los más protagonistas son Jean, Scott, Cable, Los típicos. el Profesor X, claro, los típicos de X-Men. Bueno, incluso Magneto, que aparece hasta que se muere, Apocalipsis. Por momentos también toma mucha importancia en el primer capítulo Bishop y Forge, también con Tormenta, que te demuestran que ella puede hacer tormentas con cualquier cosa. Eso por un lado. Pero ya después la serie como que se va dilatando, como que se queda sin personaje principal, porque empieza a ser Polaris, porque tenés un capítulo de Júbilo, porque tenés un capítulo de Nightcrawler, porque tenés un capítulo de
de Wolverine. Entonces, durante toda la mitad de la temporada no tenés un protagonista y no tenés una historia a la que te dirigís. Hasta la postcréditos, ponele, de la temporada 7, que es cuando revive Gambito. De la temporada 7, del capítulo 7, que es cuando revive Gambito. Sí, me quedé pensando, digo, tanto nos adelantamos. Sí, que es cuando revive Gambito, que ahí recién cambia de nuevo a los protagonistas y terminan siendo justamente Gambito en el capítulo 8 y Rogue, junto quizás con Nightcrawler, combinándolo en este capítulo que decís vos, terminan siendo ellos los protagonistas y los que cierran esta segunda temporada, que de nuevo para mí está muy bien cerrada, pero tiene cositas que siento que son gravísimas. Siento que esos 4 capítulos que hay en el medio son... No es que sean malos, sino es como que no me está sumando absolutamente nada. Eliminámelos. A ver, yo prefiero ver 5 capítulos o 4 capítulos. Yo siguiendo un poco lo que estábamos hablando recién, si tengo que justificar un poco eso, es como decís vos, al fin de cuentas la serie es X-Men y no es una serie, no sé, sobre Jean, sobre Cyclops, sobre Wolverine, sobre el profesor, y al fin de cuentas terminamos viendo la historia de mutantes sobreviviendo o siguiendo con su vida dentro o luego de un conflicto que los pone cada vez más cerca o más lejos de la humanidad. Pero por supuesto que para hacer algo así tenés que tratar de tener un hilo, ¿no? Entonces, si empezás con una temporada que tiene que ver con Apocalipsis, bueno, sostenelo de alguna manera. No digo que no se haya sostenido, pero sí, hay cosas ahí como en el medio que... decir, bueno, otro capítulo de X-Men, bueno, otro capítulo de relleno. Es como decir, bueno, pará, dale, dame un poquito de lo que vi hace 3 capítulos atrás, por favor, porque si no, no sé hasta a dónde vamos. Con un poco más de complejidad, tanto al personaje de Apocalipsis, que es muy complejo durante los primeros 3 capítulos, después desaparece. Pero si vos ponías alguna escena, alguna postcréditos, o algún comentario, o algo que pasase en el medio, y en vez de ponerme 4 de relleno me ponías 2, claro, ponele, la serie iba a levantar mucho más. También es verdad que yo creo que se quedaron sin ideas, en el sentido de, che, metamos Apocalipsis, dale, contemos el origen, lo contaron en 2 capítulos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Che, acordémonos que Cable tiene que matar a Apocalipsis. Bueno, pongamos un capítulo de la X-Force, dándonos contexto de Cable junto con el primer capítulo. Dale. Bueno, ¿y cómo la cerramos? Así, así, así. Che, escribimos 4 capítulos nada más, nos faltan 6. Y con algo tenés que rellenar. Siento que se quedaron cortos con la historia gruesa, claro, que quisieron contar, digamos. Pero bueno, yo creo que es error de Marvel porque tenían la posibilidad de contar algo mucho más complejo, algo mucho más grande, por así decir. Pero bueno, también, como hablamos en el capítulo pasado, estuvo todo el quilombo de Mayo, que bueno, es un lindo quilombo, que tenemos un hilo de Twitter para leer. Pero bueno, no sé, viste, es como que si lo vas a justificar todo porque alguien se mandó cagadas, y bueno, sigue siendo error de Marvel. Antes de pasar con el hilo, tengo como algo... Nos falta la postcrédito también. Sí, de eso quería hablar. Tengo como algo encontrado con el tema de la postcrédito, que no sé si te pasará. Sí. Primero la comparo con la de la temporada anterior. La de la temporada anterior fue magnífica, fue pero porque además ya de por sí la postcrédito conectaba con el final de la temporada, que es que los héroes, los mutantes habían sido separados en diferentes épocas. Entonces como que al final la postcrédito terminaba conectando directamente con algo que uno ya se esperaba. Ahora, lo que tiene esta postcrédito lo veo desde el lugar. Primero que me parece muy sencilla. Sí. Por un lado, muy simple. Y por otro lado también igual me parece muy del orden de X-Men. Es decir, de la rivalidad que tienen los mutantes con este otro grupo de mutantes que en su momento era liderado por Magneto, ¿no? Estoy hablando de la hermandad de mutantes. Porque aparece Mystique. Y además, yo creo que incluso conecta directamente con Nightcrawler, ¿no? Aparece Mystique, Creed se vuelve presidente, si no me equivoco. Hay ahí un juego de fuerzas en donde otra vez los mutantes van a estar puestos en el punto de mira, como si nada se hubiese solucionado en todo este tiempo. Como si
todo lo que hubiese pasado antes no provocara un cambio en la cabeza del resto de la humanidad. Entonces, va a ser como un retroceso, entre comillas, digo, para la historia me refiero. Un retroceso no negativo, digo, para la trama, a eso voy. Para lo que quieran contar. Pero bien, no sé si se me entiende. Un retroceso para la gente. Sí. O sea, no un retroceso para la serie. No van a tener una amenaza global pseudo-apocalíptica, justamente hablando de apocalipsis, sino que para una tercera temporada vamos a tener más conflicto entre mutantes y la humanidad. Yo te lo decía medio jodiendo, medio de verdad, pero esta escena post-créditos se asemeja mucho más a las cosas que hemos visto en el live action de X-Men. Sí, de Días de Futuro Pasado, decía. Días de Futuro Pasado, decíamos, sobre todo. Basta de Días de Futuro Pasado con cambio de nombre. Basta. O sea, está genial. Claro. Amo esa historia. Y la tengo, la leí un montón de veces, pero cambiemos. Sí, totalmente. Por favor, adaptemos otras cosas. Pero sí, yo siento que van a ir por ahí los tiros. Es verdad que hay algo raro y es que Mystic, en teoría, entonces, si Nightcrawler murió indefectiblemente, apareció un poquito tarde, creo yo, ¿no? Como que, le chupaba un huevo igual, pero sí. Me veo una escena de Mystic hablando con Charles diciendo, che, murió Nightcrawler. Y Mystic se va a quedar y bueno, ¿qué quiere que haga? Claro, ya se murió. Totalmente. ¿Qué me voy a poner a llorar? Sí, pero bueno, sí, la escena post-crédito es un poco rara. Te digo, todo esto que te digo lo pienso yo. Porque la verdad que no es que la escena te deja cositas como para que vos interpretes qué es lo que va a pasar. Yo creo una cuestión más teórica. De teoría. Más que rara, siento que es como una escena post-créditos básica, ¿no? Sí. Típica escena post-crédito estándar de Marvel que te gusta porque no es que... no es la peor escena post-créditos que viste en tu vida, pero es como que no te causa nada, como diciendo, bueno, me estás mostrando algo que va a pasar más adelante, que tranquilamente me lo puedes mostrar justamente más adelante. Así que bueno, es una escena post-créditos que suma un poco, que huele un poco a que vamos a tener más conflictos políticos, conflictos raciales, conflictos más de la sociedad humana contra la sociedad mutante, y no vamos a tener como amenaza a un apocalipsis, a un Kang el Conquistador, a un siniestro, por ejemplo, o cosas así, sino que vamos a ir más por lo terrenal y probablemente terminen peleando facciones de X-Men contra la facción de Charles y los X-Men de toda la vida. Así que bueno, pasamos al tema de Veo de Mayo, que es bastante polémico. ¿Por qué es polémico? Este muchacho tuvo muchos quilombos. Él fue el showrunner y guionista de la primera temporada. Por supuesto que también de esta segunda temporada en parte, pero tuvo conflictos con tema acoso, tema mando foto y maltrato a mis allegados, a mis trabajadores, y bueno, tema OnlyFans, tema cositas sexys, que nada, que ni siquiera te digo que terminaron saliendo a la luz porque hay una verdad acá, y no quiero saltar a defender a Veo de Mayo, por favor, pero es verdad que el chabón tampoco es que está acusado o tiene algún problema, sino que directamente surgió este rumor y lo echaron de Marvel. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Esa es la información que hay. Ahora, tenemos un hilo de Twitter bastante largo, voy a tratar de ir resumiéndolo, que cuenta cómo hubiese sido la segunda temporada de X-Men 97 de este muchacho, de Veo de Mayo, que, como dijimos, ya, por supuesto, no trabaja más para Marvel. No sé si te parece si arrancamos. Son 11 tweets, pero bueno, si leo alguno que no es importante, lo paso. Empezando por supuesto, lo primero. Él no era solamente el principal guionista, él también era el showrunner de la primera temporada con control mayoritario sobre las decisiones creativas, limitado solamente por los productores ejecutivos de lo que es Marvel Animation. En la segunda temporada, todo cambia porque, bueno, por supuesto que él se va y acá nos dice que todo cambia y todo hubiese sido distinto si él hubiese seguido en Marvel Animation. Exacto. Vamos con el segundo tweet. La información de este hilo proviene del propio Twitter de este muchacho durante 2025 cuando fue despedido, cuando ya había 8 episodios terminados. De los 9 que son de los 9 que son en esta segunda temporada. Según el propio De Mayo, el showrunner nuevo y los productores reescribieron los guiones para adaptarlos a un nuevo final, que es el final que vimos. De los 9 episodios de la temporada, solo es acreditado como coautor en 5
y ninguno es de su autoría exclusiva. La intervención fue tan severa que algunos episodios llegaron a tener 4 guionistas distintos. Una locura. Acá quizás se resuelve un poco el tema del relleno, te digo. Es raro. Sí, Si querés, bueno, acá están los episodios donde él es guionista. Efectivamente son 6, no 5. Y en algunos está como Veo de Mayo y tal. Veo de Mayo y tal. Como que exclusivamente él no terminó escribiendo ningún guión. O sea, ningún guión de él se usó. Bueno, por supuesto, los conflictos hicieron que cambien un montón de cosas, sobre todo en la línea temporal en el que debían haber salido las cosas de X-Men 97, ¿no? La idea inicial de él era abrir la temporada con 3 episodios explorando el pasado, el presente y el futuro de Apocalipsis, que es un poco lo que vimos, o sea, esto no es tan distinto. Sin embargo, él relató conflictos serios con la productora ejecutiva que se llama Dana Vázquez. Ella se quejaba de que la historia estaba demasiado complicada y de que había un exceso de fidelidad a los cómics. ¡Qué locura! Al final de las cuentas, tuvimos 4 episodios enfocados en las líneas temporales, siendo el 1 y el 2 escrito por otras personas y el 3 y el 4 con coautoría de Veo de Mayo. Nadie sabe cómo eran los episodios originalmente. O sea, el 1 y el 2 escritos por otras personas. El 3 y el 4, una partecita de Veo de Mayo. Lo original, lo que había escrito él, no existe. Bien, y acá se mete con el tema de la X-Corp y el fin del pacifismo. Para el desarrollo de la trama, Xavier crearía la X-Corp. El gran giro es que el profesor adoptaría una postura mucho más radical y militarizada. Se alejaría de su clásica aproximación pacifista, pasando a desafiar al gobierno abiertamente, lo que comenzaría a levantar muchas sospechas. No mucho esa aproximación radical del Xavier quedó de la versión final. De hecho, lo único que vemos de Xavier enfrentando al gobierno es una línea que dice, bueno, si vienen, les presentaremos batalla, ¿no? Claro, y que Nada además más. en todo caso no lo propone él, lo propone, Y no lo propone la él, X-Factor. exactamente. La X-Factor junto con la X-Force. Bien, acá hay otra cosa. En el medio íbamos a tener a Bishop como protagonista. Y el tweet dice: el ex showrunner reveló que Bishop asumiría una posición de liderazgo y protagonismo, siendo el cíclope de esta temporada. Al regresar del futuro, Bishop traería la información de que un X-Men traicionaría al equipo. Parte de la narrativa se centraría en él investigando quién sería el traidor, a.k.a. el Topo, y esto lo iba a acercar a Polaris, generando un romance dentro de una trama con estilo policial y más lo que dice acá como femme fatale. Exactamente. El problema es que Dana Vázquez vetó estos planes y Bishop fue reducido a un mero secundario, lo cual es verdad. Bishop no tiene nada de importancia en esta segunda temporada al final, sacando quizás un poquito en el principio. Sí crea ese ahí medio cuestión amorosa con Polaris, sí, pero bueno, sí, es como que queda es ahí, verdad. tampoco. Sí, pero de nuevo no es... son como migajas de lo que había escrito Totalmente, sí, pero por supuesto, nada que ver. Bien, pasamos al próximo tweet que lo titula como el rebajamiento de la tormenta. Otro punto frustrante señalado por Veo de Mayo involucra a Tormenta. Ella iba a ser desarrollada como la directora del instituto, mostrando en la práctica cómo su estilo de liderazgo difiere del de Cyclops. Desafortunadamente, Veo de Mayo relató que en el momento en el que fue despedido, el papel de Tormenta ya había sido reducido, transformando al personaje en apenas una niñera del instituto. Otra cosa que también es bastante real, pero quizás sí, se puede dejar pasar. Pero sí, porque no hay mucha incidencia en todo lo que está ocurriendo en la escuela. Creo que Claro. sacan el eje de ahí en el capítulo de Polaris, es el único capítulo donde lo vemos. Y nada, por después eso. Tormenta La sigue escuela teniendo el protagonismo que tiene siempre, que es como un mutante poderoso, pero que siempre está ahí y suele resolver las cosas. Claro, aparte, no nos olvidemos que los primeros 3 capítulos vimos un gran poderío de Tormenta cuando estaban en el futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es como, quizás esto es lo menos malo que podría haber pasado. Claro, no difiere mucho de la realidad, porque él decía como que, bueno, mostramos a Tormenta como la directora del colegio, pero en realidad el colegio nunca tuvo tanta importancia en esta segunda temporada, que está basada en Apocalipsis, como decíamos, una amenaza justamente apocalíptica.
Bien, acá viene lo más importante, quizás. No, el final. Estoy viendo esta imagen y yo me quiero matar, boludo. Esto lo La gran hablamos, amigo. revelación. Esto lo hablamos, boludo. Lo hablamos. Esto lo hablamos y dijimos que el final podría haber sido distinto. Lo titula como La Gran Revelación Masacre. En el plan original para el 9º episodio, en el que estamos hablando hoy, las cosas se iban a salir de control y Bishop finalmente descubriría que el traidor de los X-Men era el propio Xavier. Xavier se revelaría poseído por la entidad Masacre, formada por la fusión de su lado oscuro con el de Magneto. Este arco usaría como base los cómics donde Xavier es poseído por Cassandra Nova. El resultado, una lucha épica juntando X-Men que volverían a usar sus ropas clásicas, Vengadores, atentos ahí, X-Force y X-Factor contra Masacre, en la que él robaría la nave de Apocalipsis y lanzaría un ataque en Estados Unidos durante el discurso de Creed. Bueno, Masacre es Onslaught, traducido esto, pero estamos hablando de Onslaught, el villano del Marvel vs. Capcom 1 de la época de la reconchalora cuando éramos pendejos. Pero hemos hablado de esto, amigo. Esto de esas escenas en donde... De que estaría bueno ver a este villano. Sí, totalmente. Sí. Bueno, qué locura. Igual, perdón, antes de que sigas, está bien, yo bancaría una banda, pero siento que llegar a ese final con tan poco desarrollo hubiese quedado súper épico, pero hubiese sido más fanservice que otra cosa. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que siento que por lo que estamos leyendo ahora y tratando de acordar lo que vimos durante toda la temporada, siento que Veo de Mayo, tenía la temporada pensada como en 2 partes con 2 o 3 episodios de relleno en el medio. Sí, y es toda la primera parte sobre Apocalipsis, derrotando a Apocalipsis. En el medio, quizás el episodio de Wolverine, que sería una especie del episodio de Júbilo en la temporada pasada, ¿no? Y después teniendo todo este tema de la traición, quién es el topo, qué está pasando. Y bueno, y después, por supuesto, llegando a este final con un desarrollo de 4 o 5 capítulos donde ya no estás pensando en Apocalipsis y ese arco quedó cerrado. Claro, esto, por supuesto, no sucedió por todo lo que pasó con este muchacho. Pero bueno, vamos ya con los últimos tweets. El 8º tweet lo titula como El clímax, el episodio 10, Viajes en el tiempo. El combate contra Masacre no iba a terminar bien y en una medida desesperada, Polaris viajaría al pasado hasta aquel famoso momento en el bar entre los jóvenes Xavier y Magneto. Ella intentaría asesinar a Magneto para impedir que el Masacre fuera creado en el futuro. Sin embargo, la acción saldría mal y resultaría indirectamente en la muerte de Charles Xavier, adaptando la famosa trama del mutante Legión en los cómics. Esto tiene de nuevo cositas de Días del Futuro Pasado live action, por supuesto. Y pasaría totalmente lo contrario, porque en la serie murió Magneto y para Veo de Mayo hubiese sido... O sea, hubiese preferido que muera... matar a Charles. Al final de la temporada, igual. Igual pensemos que Charles ya se murió una vez. En teoría. Sí, en teoría, claro. Es muy probable que quizás por eso lo hayan cambiado y hayan matado a Magneto. Bien, 9º tweet, la era de Apocalipsis y la misión de Bishop. Con la muerte de Xavier en el pasado, toda la línea temporal sería reescrita. El episodio 10 terminaría instaurando nada menos que la era de Apocalipsis, que sería la trama central planeada por Veo para la 3ª temporada de X-Men 97. En ese futuro distópico, Bishop sería uno de los pocos que sabía que aquella no era la realidad que debería haber sucedido y asumiría la misión de intentar revertirla. Además, la 3ª temporada también adaptaría un arco donde Apocalipsis estaría atrapado en el cuerpo de un celestial muerto infestado por la Ninjada Brood, que no sé qué es eso. Supongo que será algún villano o algo así. Sí, ni idea qué es. Después lo googlearemos. Pero bueno, y es raro, porque fíjate que acá recién está empezando la 2ª temporada que vimos nosotros. Claro, sí. Y bueno, por supuesto, el anteúltimo tweet es Nightcrawler, por supuesto que no moría. Veo de Mayo estaba totalmente en contra de la muerte de Nightcrawler, considerando muy injusto que Vampira... ¿Quién sería Vampira? Rogue, calculo yo. Sí, Rogue, Vampira, perdí. Sí, la traducción del portugués a... Pero Rogue... Perdida. Bueno, pero esto está escrito en portugués, amigo. Acordate. Ah, es verdad, traducido al portugués. Bueno, considerando muy injusto que Vampira, o sea, Rogue, perdiera a su hermano para poder estar con el hombre que ama. Una idea impuesta a él. O sea que eso se lo imponieron a él desde el principio.
Su plan era explorar más el significado del sacrificio de Gambito. Además, tenía grandes planes de protagonismo para Kitty Pryde, Iceman, Bishop y también Gambito en la tercera temporada. Bien, a ver. Y cierra el hilo con un ¿qué esperar ahora? Rápido. Sobre la actual tercera temporada, Bio de Mayo dijo haber oído cosas muy malas sobre el nuevo guión. Los rumores incluyen además Frost vendiendo drogas, posiblemente la droga kick de los cómics, Xavier actuando como un idiota y el sacrificio definitivo de Kurt para salvar a Gambito, lo que realmente terminó sucediendo en esta segunda temporada. Bastante interesante, te digo, Sí. Muy distinto. Te digo que me gusta más, A ver, hay que tirar un facto, me parece a mí. Lo dijimos recién cuando se plantea el supuesto final de la temporada. Si bien hubiese sido, creo que, un final a nivel épico, teniendo en cuenta de que hay un montón de grupos de héroes que aparecerían, si se hubiese quedado como medio en la lona el hecho de decir, che, bueno, con tan poco desarrollo haces esto, ¿te parece? Pero, sin embargo, estaría a la altura de una serie, de una temporada de X-Men. O sea, porque no deja de ser una serie de animación. Entonces, sí, tiene como esa idea de nada, hubiese estado muy piola. El tema es cómo haces para conectar el final de esa temporada con el final de la anterior, porque se supone que la temporada iba a ser sobre el Apocalipsis, y en realidad la era de Apocalipsis empezaría en el final, en casi la final. o en la mitad, ponele. Tendrías que esperar toda una temporada para volver a ver una escena postcrédito sobre la era de Apocalipsis. Yo creo que había algo ahí de que estaba medio, no sé, algún tipo de problemática había ahí, porque qué sé yo. Sí, en los papeles el final está genial, es súper épico, pero no sé si hubiese funcionado. A la gente le hubiese gustado, sí, por supuesto. Pero Sí, por supuesto. Después tenés que conectar la trama, ¿cómo haces? Claro, pero aparte todo lo que leímos es algo que, si te lo imaginás, funciona y funciona muy bien. Tenés este problema de tenés que resolver cómo conectar las tramas. Pero claro, yo acá voy a dar una opinión quizás polémica, pero soy muy partidario de separar un poco de la persona de la obra que hace. Creo que, más allá de que no creo que haya sido solamente por su despido y por los problemas que tuvo, porque creo que cambios a su guión iba a haber igual, por supuesto, por más que no lo despidieran, siento que no podemos decir que lo que hizo este muchacho era pésimo, horrible, solamente porque está enfermo de la cabeza y es un abusador, manda fotos de moda, qué sé yo. De nuevo, suponiendo que sea real. No podemos juzgar que el chabón hubiese escrito una segunda temporada el triple de mejor de la que tuvimos. Totalmente. Es un poco lo que pasaba con Jonathan Majors. O sea, sí, Jonathan Majors es culpable, es un hijo de puta, por supuesto. Ahora, sin él, Ant-Man Quantumania se cae recontra los megapedazos. Sin él, digamos que las variantes que vemos en Loki también se caen bastante a pedazos. Entonces, viste, es como... Tenés que separar un poco la obra de lo que hace en su vida privada, pseudo privada. Es así, porque si no, no se puede. Vas a estar todo el tiempo... no veo X-Men 97 porque Veo de Mayo mandó una fotopene que no tenía que mandar. No, boludo, no es así. Claro, totalmente. No es así. Después sí, el chabón puede ser un hijo de puta, no me interesa, pero es como muy extremista, ¿no? Por eso digo, siempre hay que separar la obra de lo que hace la persona. De nuevo, creo que esa segunda temporada escrita por el guionista original hubiese sido mejor. Hablando de series, te tengo una noticia de último momento. Ok, a ver. Que salió hace exactamente 20 minutos aproximadamente. Marvel Studios, Marvel Televisión y Marvel Animation van a dejar las series de lado. Ok. Confirmado por Collider. Las únicas series que van a quedar en pie van a ser Daredevil Born Again y, por supuesto, las animadas. Van a ser miniseries, o sea, va a haber lugar para miniseries de verdad. No, Miss Marvel. Sí, pocos capítulos, más pocos capítulos, cortitos, personajes mucho más importantes, claro. Exactamente. Y lo que sí, van a dejar los especiales.
Bien. Te tiro la bomba ahí. Bueno, es un notición igual. Sí. Hace rato que no tenemos una serie de gran nivel y la última que tuvimos, sin contar Daredevil, fue Wonder Man. Entonces también es entendible que iban por ese camino. Pero bueno, también pretenden enfocarse en otra cosa, que es la idea de esta nueva parte, esta nueva etapa de Marvel. Sí, esto va de la mano con la cancelación de la segunda temporada de Wonder Man que estaba confirmada. Claro, totalmente, exacto. Así que bueno, medio que se termina de confirmar este tema de las series. Me parece, la verdad, excelente porque para tener She-Hulk, para tener Secret Invasion, para tener What If temporada 3, para tener Miss Marvel, prefiero no tenerlas. Esa es la realidad. Así que bueno, no sé si nos queda algo más para charlar. No, estábamos esperando a ver si surgía algo nuevo de la D23 que se está desarrollando este fin de semana, pero por ahora nada. No sabemos si va a haber tráiler, si no va a haber tráiler de Doomsday, sí va a haber de Vision Quest, pero no tenemos fecha, no sabemos si va a ser el fin de semana, tampoco tenemos fecha de estreno de la serie. Por supuesto que el conjunto de cosas bastante más impactantes estuvieron en la San Diego Comic Con, pero siempre nos esperamos cositas de la D23, como sí, siempre. Pero bueno, si no es hoy, por supuesto en este mismo instante, será en el transcurso del fin de semana y algo seguramente estaremos subiendo en las redes sociales, seguro. Así es. Bueno, lo más importante hasta ahora de la D23 es que ya salieron las entradas en Estados Unidos para comprar para Doomsday. Aviso para todos, porque esto es una duda muy grande. Cuando se anuncian este tipo de eventos de Get Tickets Now, es en Estados Unidos. Exactamente. Acá en Latinoamérica no. Los cines no tienen permitido vender entradas con tanta anticipación. Por eso acá en Argentina, por ejemplo, las entradas se supone que van a ser o finales de octubre, principios de noviembre, o finales de noviembre directamente, unos días antes del estreno. Eso fue lo último que salió, digamos, en la D23. Va a haber tráiler de Vision Quest, por supuesto. Y tráiler de Doomsday estamos en duda todavía, pero estamos casi seguros que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que no sea solamente esto de salen las entradas a la venta mundialmente, que en realidad mundialmente es estadounidísticamente. Claro. Lo que también se dice es que va a salir el cast de X-Men. Y eso exactamente, sí. Exactamente, ¿no? Eso es algo que hablaba también con Lucho en su momento, que él me decía, bueno, pero hay uno confirmado, que es Jean Grey. Hay varios confirmados. Confirmados entre confirmados y rumores. Claro, como Emma Frost. Y el otro tipo, que... él dice, no es raro que lo tomen para presentarlos ahora, si se supone que el año que viene tienen que empezar a rodar para que la película salga en 2028. Entonces yo le dije, bueno, puede ser que tengas razón. Le dije a Lucho, le mandamos un saludo a Lucho. Más allá de todo. Bueno, nada, lo último que te tengo que contar es que Adam Driver estaban dando vueltas ahí en la D23. Se rumorea que él va a interpretar a un personaje de X-Men, que todavía no sabemos cuál es. Dudo mucho que así sea. Pero bueno, nada, te la tiro para que sepas. No tengo más información, lo prometo. Bueno, está bien. Lo único que quedaría por decir en este final de episodio es que nosotros nos vamos a tomar un descanso. No sabemos cuánto tiempo, no es por tiempo indefinido, porque este año por supuesto que vamos a volver para hacer episodios, porque hay algunas cosas que todavía quedan por salir para Marvel, para The Marvel Show, incluso para que nosotros tengamos contenido, pero seguramente nos estaremos tomando 2 semanitas, si el que dice 2 semanitas dice un mes, si el que dice un mes dice 3 meses, no, bueno. El que dice 3 meses dice todo el año. Claro, no, pero sí, nos vamos a tomar seguramente por lo menos 2 semanas para no hacer episodio de podcast, pero seguramente algo. Ahí Pablo se está volviendo a encargar de las redes, nuestro nuevo CM se está volviendo a encargar de las redes, así que algo estaremos subiendo y se van a enterar cuando volvamos igual, porque siempre se van a enterar. Y nosotros necesitamos como ese tiempo de alejarnos un poco de grabar estas cosas y después volver con el cierre del año full, digamos. Sí, la realidad es que no nos interesa tanto la serie de Lanterns, así que no la vamos a hacer. La vamos a ver y capaz que la vemos así medio que, bueno, se suben todos los capítulos en algún momento cuando termine de subirse todo y capaz que la vemos como para ir siguiendo un poco más el DCU nuevo de James Gunn, pero medio que
Bueno, hoy por hoy incluso nos interesaría ver más Clayface, que me parece una película bastante creativa y original para lo que se está proponiendo, y hablar sobre eso que The Lanterns. Pero bueno, nada, nos volveremos a encontrar muy pronto. Ya le diremos cuándo. Ya le diremos cuándo. Exactamente. Bueno, yo los dejo, amigos. Me despido, los quiero mucho. Señoras y señores, el multiverso está a salvo. Por ahora, esto fue un nuevo episodio de The Marvel Show. Nos vemos, no la semana que viene, pero muy pronto. Chau, chau.